Jesús does not like no le gusta religious people. personas religiosas. We don't know how his life was. No sabíamos cómo era su vida And they were more interested in the y rules estaban más interesados en las and reglas traditions y las tradiciones than in the power of God que en el poder de Dios to heal this man. de sanar a este hombre. And he was grieved Y él estaba entretecido at the hardness of their heart. a la dureza de sus And corazones it made him angry y se enojó with the religious leaders. con los líderes religiosos. Jesus Jesús does not like no le gusta religious people. las personas religiosas. What I mean by Lo that que quiero decir con eso is people es personas who believe in a God of mercy que creen en un Dios de misericordia as long as he's merciful with them, después que él sea misericordioso con but they're ellos, not merciful with others. pero no son misericordiosos con otros. They believe in a God of grace Ellos creen en un Dios de and gracia y forgiveness perdón when it is about them cuando se trata de ellos, needing grace cuando necesitan gracia and y forgiveness, perdón, but not when someone else needs the pero no grace cuando otra persona necesita gracia and y forgiveness. perdón. They're more worried about rules Están más preocupados de reglas and order. y orden. We are currently studying the Gospel of Mark, Actualmente estamos estudiando el libro, el Evangelio de Marcos, verse by verse verso por verso, and chapter by chapter. capítulo por capítulo. In our last message, En nuestro último we mensaje learned about the time aprendimos sobre el momento when Jesus called que Jesús llamó and also spent y time también pasó tiempo with tax collectors and sinners. con recaudadores de impuestos y pecadores. These people Estas personas were looked at as traitors, eran considerados traidores, non-religious, no eran religiosos and immoral. y inmorales. Yet Jesus spent time Sin embargo, Jesús pasó tiempo among them entre ellos as a physician como un médico seeking to heal the sick. buscando a sanar a los enfermos. And now today, Y ahora hoy we're going to see what happens vamos a ver lo que sucede when the religious leaders of his day cuando los líderes religiosos de su época confront him lo confrontan concerning his and his disciples, a causa de las acciones de él y sus discípulos, their actions on the Sabbath. sus acciones en el día de reposo. Let us get on our feet to read the word. Vamos a estar de pie para leer la Let palabra. us turn to Mark chapter 2, Vamos al libro de Marcos capítulo 2 and we're going to start off by reading two verses. y vamos a comenzar leyendo dos versos. Verse 27 Verso 27 and verse 28. y verso 28. And we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesus said to them, "The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath." Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, we need you, te necesitamos and we ask for your help today. y pedimos tu ayuda hoy. Anoint us Úngenos with your authority and power, con tu autoridad y poder, with your wisdom and love, con tu sabiduría y amor to communicate your word para comunicar tu palabra, so that it may be a seed para que pueda ser una semilla that bears fruit que dé fruto of obedience de obediencia and growth y crecimiento in Christ. en Cristo. All this we ask Todo esto pedimos in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. The title for today's message El título del mensaje de hoy is Jesus, Lord of the Sabbath. es Jesús, Señor del día de reposo. Between chapter 2, verse 1, Entre el capítulo 2, versículo 1, up to chapter 3, verse 6 hasta el capítulo 3, verso 6 of the book of Mark, del libro de Marcos, Jesus is confronted by religious leaders Jesús es confrontado por líderes religiosos over different topics. sobre diversos tópicos. The confrontation La confrontación that we're going to see in today's passage que vamos a ver en el pasaje de hoy revolves around gira en torno of what is and isn't lawful de lo que es y no es lícito on the Sabbath.
en el día de reposo. And the first principle Y el primer principio that we learn from this passage que aprendemos de este pasaje, is that the Sabbath was made for the benefit of man. el día de reposo fue hecho para el beneficio del hombre. Let us begin to read again, but it's starting in verse 23. Vamos a comenzar de nuevo a leer, pero en el verso 23. And it says, "And it happened that he was passing through the grain fields on the Sabbath, and his disciples began to make their way along while picking the heads of grain. Aconteció que a un día de reposo de Jesús pasaba por los sembradores y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Verse 24, the Pharisees were saying to him, "Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?" Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Let me pause here Déjeme pausar aquí so that I can explain a few things. para poder explicarle varias cosas. I want to remind you Yo le quiero acordar that Jesus que Jesús is preaching and teaching está predicando y enseñando in the northern part of Israel en la parte norte de Israel, that is known as Galilee. que es conocida como Galilea. And his home where he ministers from Y su casa hogar de donde él ministra is found in a place called Capernaum. es encontrado en un lugar llamado Capernaum. Every once in a while, De vez en cuando Jesus will go outside Jesús iba hacia afuera to different cities a diferentes ciudades and towns, y aldeas and he will minister. y él ministraba, And on one of these y en days, uno de estos días, which was a Sabbath, que era el día de reposo, let me explain what the Sabbath is. déjeme explicarle lo que es el día de reposo. When God took the people of Israel out of Egypt, Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, he made a covenant with them. él hizo un pacto con ellos And he told them y le dijo a ellos that they were supposed to work 6 days. que tenían que trabajar 6 días, But the seventh day, pero el séptimo día they were supposed to rest. estaban supuestos descansar. 6 days they would work, 6 días trabajaban and the seventh day they would rest. y el sexto día descansaban. And he told them the reason why. Y él le dijo la razón, el por qué. He said, because in the beginning, Porque él dijo en el principio, when he created everything, cuando él creó todo, he created everything in 6 days. él creyó todo en 6 días. And on the seventh day, he rested. Y en el séptimo día él And descansó. so, as he has a covenant with the people of Israel So, now, así como él tiene un pacto con el pueblo de Israel he ahora, wants them to follow his pattern. él quiere que ellos sigan el patrón de él. According to the Hebrew calendar, Según el calendario hebreo or the biblical calendar, o el calendario bíblico, the first day of the week el primer día de la semana is not Monday. no es el lunes. The first day of the week is Sunday. El primer día de la semana es domingo. The last day of the week is Saturday. El último día de la semana es sábado. So God tells the Hebrews, So, Dios le dice a los hebreos, I'm going to make a covenant with you. voy a hacer un pacto con ustedes And I'm going to give you 10 commandments y te voy a dar 10 mandamientos that summarize que resume the law la ley and the covenant I have with y you. el pacto que tengo con ustedes. And the fourth commandment Y el cuarto mandamiento is that you can work from Sunday to Friday. es que pueden trabajar del domingo a viernes, But from Friday to Saturday, pero del viernes al sábado you need to rest. necesitan descansar. And when you do Y this, cuando hagan esto, this will be a sign esto va a ser una señal that you are a part of my covenant que tú eres parte de mi pacto and that you belong to me. y que tú me perteneces a mí. This was contrary Esto era contrario to the other nations. a las otras naciones. They did not have a day of rest Ellos no tenían un día de descanso as a law. como una ley. They worked 7 days a week. Ellos trabajaban los 7 días de la semana, But the people of Israel pero el pueblo de Israel were distinct, eran distintos and they showed they belonged to God. y enseñaban que le pertenecían a Dios It showed that they trusted God y que confiaban en Dios by them resting cuando ellos reposaban one day of the week. un día de la semana. This was
against the culture Esto estaba en contra de la cultura of the other nations. de las otras naciones. Because in their mind, Porque en sus mentes, if I don't work, si yo no trabajo, then how do I receive food? ¿cómo voy a recibir comida? How do I get provision from my house? ¿Cómo voy a tener provisión para mi hogar? But God was teaching the Israelites, Pero Dios le estaba enseñando a los israelitas, you can do certain si tú things, puedes hacer ciertas cosas, but if you trust me, pero si tú confías en mí, if you depend on si me, tú dependes de mí, I can do yo puedo hacer what you cannot do. lo que tú no puedes hacer. If you work 6 Si days, tú trabajas 6 días, on the 6th day, en el sexto día I'm going to give you double te voy a dar el doble for trusting me por confiar en and mí depending on me y depender en mí instead of your own en strength deber de tus propias fuerzas for your provision. para tu provisión. And so God made it a law. Entonces Dios lo hizo una ley. 6 days you work, 6 días tú trabajas on the 7th you rest. y en el séptimo tú descansas. It was a sign Era una señal that they belonged to God que ellos le pertenecían a and Dios trusted in God. y confiaban en Now Dios. here's the thing. Pero mire la cosa aquí. God was so serious Dios estaba tan en serio about keeping the Sabbath de mantener el día de reposo that in the law que en la ley he also commanded él también dio una orden that if people do not keep the Sabbath, que si las personas no tomaban el día de reposo, they were supposed to be stoned to death. estaban supuestos a ser pedreados hasta la muerte. They were going to be judged Iban a ser juzgados and they were to be cut off from the people. y tenían que ser expulsados del pueblo. cortado del pueblo. Cortado del pueblo. Because this was a sign Porque esto era una señal of trusting God de confiar en and Dios depending on God. y depender de Dios. And that brings us to the story from today. Y esto nos trae a la historia de hoy. For hundreds of years, Por cientos de the años, people of Israel el pueblo de Israel were supposed to keep Sabbath. estaban supuestos a mantener el día de reposo. And here Y aquí we find the disciples vemos a los on a discípulos Sabbath day en el día de reposo walking through a grain field, caminando, pasando por unos sembrados and they're beginning to pluck the heads of the grain y comenzan a arrancar las espigas to eat para comer because they were hungry. porque tenían hambre. Now, Ahora, that might not sound like a big problem, eso quizás no es un gran problema, but here is where the confrontation happens with the religious leaders. pero aquí es donde pasa la confrontación con los líderes religiosos. The Pharisees, Los fariseos, the religious leaders, los líderes religiosos, I want you to look at them yo quiero que usted lo vea, not as if they're all bad. no como si son todos malos. They were not all bad. No todos eran malos. They were like the pastors Eran como los pastores of the Israelites. de los israelitas. They were watching over the people Ellos estaban vigilando al pueblo to make sure that they were keeping the word of God. para asegurarse que el pueblo estaba manteniendo la palabra de Dios. But here's the problem. Pero aquí está el problema. In their zeal En su celo to keep the commandments, de mantener los mandamientos, they added their own traditions. ellos comenzaron a añadir sus propias tradiciones They added their own y rules sus propias reglas so that the commandments of God para que los mandamientos de Dios would not be broken. no se rompieran. And in this case, Y en este caso, the Pharisees los fariseos are looking at the disciples están mirando a los discípulos who are picking grain to eat, que están recogiendo las espigas para comer and they're accusing Jesus y están acusando a Jesús that his disciples que sus are discípulos breaking the Sabbath, están rompiendo el día de reposo. something that they could die for. Algo que ellos pueden morir por eso. It's not lawful No es lícito what they're doing. lo que ellos están haciendo. And they said it to Jesus Y le dijeron a Jesús, because Jesus is their teacher. porque Jesús es su maestro. And the teacher is responsible Y el maestro es responsable for his students. por sus estudiantes. The pastor is El responsible pastor es responsable for his members. por sus miembros. So they went to the pastor of the disciples, So fueron al pastor de los to discípulos Jesus, and said, they're breaking the Sabbath. y le dijeron, están rompiendo el día de reposo. Now,
Ahora, they're not breaking it ellos no lo están rompiendo because they're taking from someone else's grains. porque se están cogiendo de las espigas de otros. Okay, the law permitted La ley permitía for people to be able to take from other people's fields. que las personas puedan coger de los campos de otras personas. That's like if you're in the Caribbean Eso es como si usted está en el Caribe and you walk by someone's house y usted camina por la casa de that alguien, there's lots of trees, que hay muchas árboles okay, with different fruits. con diferentes frutas. In some places, En algunos lugares it's okay if you took a fruit from their tree. está bien si usted coge una fruta de su All árbol. right, as long as you're not taking the whole tree with you. Después que usted no coja el árbol completo All con right? usted. Just make sure you leave them some mangoes up there. Asegúrese que le deje 2 o 3 mangos allá arriba. So this is not what's happening. So, esto no es lo que está The sucediendo. Pharisees are not upset because of that. Los fariseos no están incómodos por eso. They're upset Ellos están incómodos because they believe porque ellos creen that the disciples are breaking the Sabbath que los discípulos están rompiendo el día de reposo. because the law says Porque la ley dice you cannot harvest que usted no puede cosechar when it is the Sabbath. cuando es el día de reposo. And they are taking food from the field. Y ellos están cogiendo comida del campo. These disciples getting Jesus in trouble, huh? Estos discípulos se están metiendo en problemas, Jesús. But the truth is, Pero la verdad es, they weren't breaking the Sabbath. ellos no estaban rompiendo el día de reposo. They were breaking the traditions that the Pharisees created. Ellos estaban rompiendo la tradición que los fariseos crearon. They were not harvesting. Ellos no estaban cosechando. They were picking grain to eat. Ellos estaban cogiendo espigas para comer. But Jesus doesn't debate them Pero Jesús no entra en debate con ellos about whether their tradition is right or wrong. si su tradición está bien o mal. Look at how Jesus responds to them. Mire cómo Jesús les responde a ellos. And I want you to see Y this yo quiero que usted vea esto. because even though under the new covenant Que aunque bajo el nuevo pacto in Christ, en Cristo we are not obligated no estamos obligados to obey the Sabbath de obedecer el día de or reposo to keep the Sabbath. o observar el día de reposo. The Sabbath is a gift El día de reposo es un that regalo God has given to us que Dios nos ha dado a nosotros for us to rest. para poder descansar. It is not healthy. No es saludable Work 7 days el trabajar 7 días and not rest. y no descansar. God rested. Dios descansó. And it wasn't because he was tired. Y no era porque él estaba cansado. It's that he was leaving us a pattern. Es que no estaba dejando un patrón. 6 days you work, 6 días tú trabajas, but 1 day pero un día rest, descansa, worship, adora and give community. y da comunidad. In other words, En otras palabras, 6 days you work 6 días tú trabajas for provision, para la provisión, but 1 day pero un día dedicated to serving God, dedícalo a servirle a Dios, dedicated dedícalo to spending time with family and community, para que pueda estar en familia y comunidad, and 1 day y un día to be able to rest your body and mind. para poder descansar su cuerpo y mente. That day of rest is important Ese día de reposo es importante to have a healthy, long life. para poder tener una vida larga y saludable. Not just physically, No solamente but físicamente, also spiritually. pero también espiritual. So Jesus he understands So Jesús entiende the importance of the Sabbath, la importancia del día de reposo, but the attitude and the heart of these religious leaders pero la actitud en los corazones de estos líderes religiosos is not correct. no está So correcto. look at how Jesus responds to them. So mire cómo Jesús les responde. In verse 25, and he said to them, have you never read what David did when he was in need and he and his companions became hungry? El verso 24 y dijo, entonces los fariseos le decían, 25. Jesús le contestó, ¿nunca has leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre y él también y sus compañeros? I like what one AI commentary observed about this. Me gustó lo que observó la inteligencia artificial de esto. Un comentario IA, Oh, just so we can make it short. Un- IA, inteligencia artificial. Amen. All right, right? He said, have you ever read? Él dijo, ¿usted ha leído? What a question, ¿Qué Jesus. pregunta, Jesús? You're talking
to religious leaders. Usted le está hablando a líderes You're religiosos. talking to experts in the law Le están hablando a expertos de la ley who know the Bible que conocen la from the Biblia beginning to the end. desde el principio hasta el fin. But Jesus is not trying to attack their knowledge. Pero Jesús no está tratando de atacar su He wants to conocimiento. attack their understanding. Él quiere atacar su And conocimiento. he asked them the question, Y le hace la pregunta. haven't you read about that story ¿No ha leído ustedes de esa historia about King David? del rey David? You know, that king that you guys exalt, Ese rey que ustedes exaltan, that king that you guys admire, ese rey que ustedes admiran, that you guys respect. que ustedes respetan. Haven't you ever read what he did ¿No leyeron lo que él hizo when he was hungry cuando él tenía hambre and his companions? y sus compañeros? Verse 26. Verso 26. How he entered the house of God in the time of Abiathar, the high priest, and ate the consecrated bread, which is not lawful for anyone to eat except the priest. And he also gave it to those who were with him. Y como entró en la casa de Dios en tiempo de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también lo que estaban con él. All right, let me explain what's going on. Déjeme explicar lo que está sucediendo. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, God commanded the priests Dios le ordenaba a los sumos and the sacerdotes Levites y los levitas to bake bread que cocinen, hornearan o cocinaran pan. pan, and that they would put that bread, y que pusieran ese pan, 12 loaves of bread, 12 pedazos de pan that represented the 12 tribes of Israel. que representaban las 12 tribus de They Israel. were supposed to put that bread Estaban supuestos a poner ese pan inside of the temple adentro del templo on a table sobre una mesa so that the priests para que el sumo who sacerdote came into the temple, que entrara al no, the templo, priests, los sacerdotes, los not just sacerdotes. the high one, all the priests, todos los sacerdotes, whenever they were doing work for the Lord, cuando hacían trabajo para el Señor, they could always find a piece of bread. ellos podían encontrar un pedazo de pan. Why is this important? Porque esto es importante. There's a symbolism here, Hay un simbolismo aquí. because if the bread Porque si el pan represents the 12 tribes of Israel, representaba las 12 tribus de Israel and those loaves were inside of the temple, y esos panes estaban adentro del templo, that bread represents ese pan representaba how the people of God como el pueblo de Dios are under the covering of God, están bajo la cobertura de are Dios, in the presence of God. están bajo la presencia de Dios. And every time the priest entered in Y cada vez que el sacerdote entraba and was able to eat from the bread, y podían comer de ese pan, it was a reminder era un recordatorio that in the presence of que en God, la presencia de Dios there is provision. hay provisión. In the presence of En la God, presencia de Dios, when you work for the people, cuando tú trabajas para el pueblo, there's sustenance for the priest, hay subsistencia o provision provisión for the priest. para el sacerdote. The people were always on the mind of the priest. El pueblo siempre estaba en la mente del sacerdote. So nobody could eat from that bread. So nadie podía comer de ese pan. But one day, Pero un día, King David el rey David was running away from another king, estaba corriendo de otro rey, King Saul, el rey who Saúl, was looking to kill David. que estaba buscando matar a David. And David had to flee. Y David tuvo que correr And he ran to where the temple y was, corrió hacia el or the templo tabernacle. o el tabernáculo. And there Y ahí he went and asked the priest, le preguntó al sacerdote, in this case the high priest, en este caso el sumo for sacerdote, bread. por el pan. And the high priest gave it to him. Y el sumo sacerdote se lo dio. And God did not kill David. Y Dios no mató a David. And he didn't even kill his men. Y ni siquiera mató a sus compañeros. I mean, if you know the Old Si Testament, usted sabe del Antiguo Testamento, this was serious. esto era algo serio. How many heard the story ¿Cuánto escucharon la historia of a guy named Uzzah? de un hombre llamado Usa? That when David was bringing the Ark of the Que Covenant cuando David estaba trayendo el arca del pacto back to Jerusalem, de regreso a Jerusalén, the Bible says la Biblia that dice the ark began to move que la arca comenzó a and was moverse about to y fall. que se iba a caer. And a soldier named Uzzah Y un soldado llamado Usa touched the ark tocó el so that it arca wouldn't fall. para que no se cayera. And Y immediately, inmediatamente God killed him. Dios lo mató. He died. Murió.
David was upset. David estaba He enojado. was offended. Él estaba ofendido. How could you kill this man ¿Cómo tú puedes matar a este who hombre was just trying to que stabilize estaba tratando de traer estabilidad to the Ark of the Covenant? al arca del pacto? Because there's an order in the Porque things of God. hay una orden en las cosas de Dios. But in the case of David, Pero en el caso de David, he went into the temple, él entró al templo, he ate the bread él se comió el that pan only was for que priests, solamente era para los sacerdotes and God didn't kill him. y Dios no le mató. What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Why is Jesus bringing this up? ¿Por qué Jesús está trayendo esto? Because he's trying to let them know. Porque le está tratando de dejar saber. You guys are so focused Ustedes están tan enfocados on keeping rules, en mantener las reglas, on keeping en tradition, mantener las tradiciones, that you are forgetting que se están olvidando of having mercy de tener on misericordia people who are hungry. de personas que tienen hambre. And so the disciples were hungry, Entonces los discípulos tenían hambre and they ate on the Sabbath, y comieron en el día de reposo. but David did something similar, Pero David hizo algo similar and God was okay with y it. Dios estaba bien con eso. And when he says this, Y cuando él dice esto, this is where we get the first principle. aquí donde recibimos el primer principio, Verse 27. el verso 28. Jesus said to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. I want to tell you something. Yo le quiero decir algo. God created the Sabbath Dios creó el día de reposo not to be a burden to us, no para que sea una carga para nosotros, but to be a gift to us. pero un regalo para nosotros. He created the Sabbath Él creó el día de reposo so that we wouldn't work ourselves to death, para que nosotros no nos trabajemos hasta la muerte, so that we would not live lives of anxiety, para no vivir vida de ansiedad, wondering where our provision was going to come from, tratando de ver a dónde iba a venir la provisión, especially if we got sick especialmente si nos enfermamos or we had some type of physical problem that we couldn't work. o un problema físico a donde no podíamos trabajar. God wanted to teach us Dios nos quería enseñar that we can trust Him. que podemos confiar en Él. There's people Hay personas that are not willing que no están to dispuestos give up el dar and tell their manager y decirle a su supervisor and tell their boss, o su jefe, I need a day yo necesito un día so that I can worship my God. para yo poder adorar a mi Dios. In their mind, En sus mentes, if they don't work si ellos no trabajan 7 days, 7 días, then they think ellos that piensan they're going to lack que no van a tener lo suficiente for them to be able to supply their needs. para poder suplir su But necesidad. the Sabbath reminds us Pero el día de reposo nos acuerda that the God that we que el serve Dios que le servimos is a God who gives rest, es un Dios que da is a reposo, God who es provides, un Dios que provee, is a God who sustains, es un Dios que sostiene, is a God who helps es us un Dios que nos ayuda when we cannot help ourselves. cuando no nos podemos ayudar nosotros And so mismos. the Sabbath Entonces el día de reposo was created fue creado as a gift como un so that regalo we could depend on God, para poder depender de Dios, trust God, confiar en Dios, have a time with family, tener tiempo con la familia and rest our bodies, y descansar nuestro cuerpo, our mind, nuestra mente and our spirit. y nuestro espíritu. But that's not what was happening with the Pharisees. Pero eso no es lo que estaba sucediendo con los fariseos. They were not interested in the gift. Ellos no estaban interesados en el regalo. They were interested in the rules, Ellos estaban interesados en las reglas, in the tradition. en las tradiciones. And so Jesus tells them, Entonces Jesús le dice, David David did something hizo algo that was not lawful que no era lícito in the eyes of the people en los ojos del pueblo, because his men were hungry porque sus compañeros tenían hambre and their lives were in danger. y sus vidas estaban en peligro. And here is a greater David, Y aquí hay un David más grande. un David mayor. And here is a greater David Y aquí está un David mayor whose disciples are hungry. que sus discípulos tienen hambre. The Sabbath El día de reposo wasn't made no fue hecho to be a burden to people. para que sea un peso para las It was personas. created Fue for creado people to find rest para que las personas encuentren and be reposo blessed. y ser And he bendecidos. finishes in verse 28 saying this. Y él termina en verso 28 diciendo esto. So the Son of Man is
Lord even of the Sabbath. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. In other words, En otras palabras, he's telling the Pharisees, Él está diciendo a los fariseos, he is a messenger sent of God aquí hay un mensajero mandado de Dios with the authority of God con la autoridad de Dios to determine para determinar what is lawful qué es lícito and what is not y lawful lo que no es lícito on the Sabbath. en el día de reposo. And in the case of helping Y someone, en el caso de ayudar a it alguien, is lawful es lícito for the disciples para que los to discípulos supply the need of their hunger. que puedan suplir la necesidad de la persona que tiene hambre. Church, we need to think about, Iglesia, tenemos que pensar, it is important es importante that we have rules. que tengamos reglas. It is important Es importante that we have traditions. que tengamos tradiciones. But we cannot look at those rules Pero no podemos ver esas reglas and those y traditions esas tradiciones to be more important que sean más than the importantes que la salvation salvación of a soul, de un to be a alma blessing para hacer una to bendición someone who is in need. a alguien que está en necesidad. We might not struggle here with keeping a Sabbath, Quizás no luchemos aquí con mantener el día de reposo, but are there areas in your life pero hay áreas en tu vida where you have rules a donde tú tienes reglas that you're not willing to break, que tú no quieres romper, but it could be helpful to someone pero puede ayudar a otra who persona is in need? que está en necesidad. I'm not talking about moral sins. Yo no estoy hablando de pecados inmorales. Okay? I'm not gonna lie so you could get a bigger welfare check. Yo no voy a mentir para que usted reciba un cheque más grande de welfare. I'm not talking about a moral sin. Yo no estoy hablando de un pecado moral. But do you know the rules or the traditions that we might have? Pero usted sabe las reglas o tradiciones que nosotros quizás tengamos. Things that are rules in your family Cosas que son reglas en su or familia in your life. o en sus vidas. God wants us to see that human life Dios quiere que veamos que la vida humana is more important es más importante than religious traditions. que las tradiciones religiosas. The Sabbath El día de reposo was made to be a benefit to man. fue hecho para ser un beneficio para el And then hombre. here's my second point to finish. Y este es mi segundo punto para terminar. The second thing we learn in today's passage Lo segundo que aprendemos en el pasaje de hoy is that it is lawful to do good on the Sabbath. es lícito hacer el bien en el día de reposo. Because of time, I'm just going to read this and then summarize it, and then we're going to end. Por el tiempo voy a leer esto, lo voy a resumir y después vamos a terminar. Chapter 3, verses 1 to 6. Capítulo 3, verso del 1 al 6. He entered again into a synagogue, and a man was there whose hand was withered. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. They were watching him to see if he would heal him on the Sabbath so that they might accuse him. Y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. He said to the man with the withered hand, "Get up and come forward." Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. And he said to them, "Is it lawful to do good or to do harm on the Sabbath, to save a life or to kill?" But they kept silent. Entonces Jesús le dijo a los otros, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar, pero ellos guardaban silencio. After looking around at them with anger, grieved at their hardness of heart, he said to the man, "Stretch out your hand." And he stretched it out, and his hand was restored. Y mirando con enojo a los que les rodeaban y entretecido por la dureza de los corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sana. The Pharisees went out and immediately began conspiring with the Herodians against him as to how they might destroy him. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo le podrían destruir. They confronted him about his disciples on the Sabbath. Los confrontaron a él sobre sus discípulos en el día de reposo. And now they're confronting him Y ahora lo están confrontando a él, about wanting to heal a man el querer sanar a un hombre on the Sabbath. en el día de reposo. Jesus goes into a synagogue. Jesús entra a una sinagoga. In the other Gospels, En los otros we evangelios find out that it is on the Sabbath he goes into the synagogue. sabemos que él es el día de reposo que él entra a la sinagoga. And there's a man Y hay un hombre with a withered hand. con una mano seca.
the nerves los nervios and the muscles y los in músculos the en las hands manos didn't work. no trabajaban. They were dried up. Estaban secos. But Jesus Pero Jesús was in the house that day. estaba en la casa ese día. Jesus Jesús was in the synagogue that day. estaba en la sinagoga ese día. And the Pharisees were looking at Y him los fariseos le estaban mirando to see if he was going to heal this a man ver si él iba a sanar a este hombre on the Sabbath. en el día de reposo. Jesus knew what they were thinking. Jesús sabía lo que estaban pensando And he decided, y él decidió, you tú with the hand, con la mano, get up, levántate stand here in front of y everybody. párate aquí al frente de todos. Because what Jesus was about to do, Porque lo que Jesús iba a he hacer, wasn't hiding it. él no lo iba a esconder. He wasn't going to do it in secret Él no lo iba a hacer en secreto so that people thought that he was doing something bad. para que las personas pensaban que él estaba haciendo algo malo. Jesus was going to make a point Jesús iba a hacer un punto publicly. públicamente And he looks at this man, y él mira a este and hombre he looks at the people y there, mira a las personas ahí and he asks them y le pregunta a question. una pregunta. Is it lawful ¿Es lícito to do good el hacer el bien or do evil, do evil o hacer el mal on the Sabbath? en el día de reposo? To kill ¿El matar or to give life? o dar vida? Now, obviously, Obviamente, what Jesus was trying to let them know lo que Jesús estaba tratando de dejarles saber is that on the Sabbath, es que en el día de reposo it is okay está bien to do works el hacer obras that are for the good que es para el bien of a person. de una persona. Now, on the Sabbath, Ahora, en el día de reposo, you were not allowed usted no se le permitía to try to help people de ayudar personas who had conditions que tenían condiciones that were not emergencies. que no eran emergencias. And this man, Y este hombre, for them, para ello, it was not an emergency. no era una emergencia. So for Jesus to pray for him, So, para que Jesús orara por él, it would have been a violation iba a ser una violación of the Sabbath del día de reposo for them. para ellos. But Jesus gives them the question. Pero Jesús le da la pregunta, Even though it's the Sabbath, aunque es el día de reposo, is it okay ¿está bien to do good el hacer el bien or do bad? o hacer el mal? To save a life El salvar una vida or to kill? o matar. And they stayed silent. Y se quedaron en silencio. And this is what's interesting. Y esto es lo interesante. Because of their silence, Por su silencio, the Bible reveals la Biblia revela the heart of Jesus. el corazón de Jesús. It says that Jesus felt two things. Dice que Jesús sintió dos cosas. He felt anger Se sintió enojado and he felt grief. y tristeza. Why? ¿Por qué? He was grieved Él estaba entretecido because of the hardness of their hearts. por la dureza de sus corazones. In seeing somebody El ver a alguien who was in physical need que tenía necesidad and the física person who could heal them y la persona que le puede sanar was right there, estaba ahí and mismo they were just watching him y lo estaban simplemente mirándolo to see how they could trap him para ver cómo lo podían atrapar and judge him y juzgarle and criticize y him. criticarle. But they didn't care Ellos no le importaba about this broken man's life de ese hombre que estaba quebrantado, who knows for how long que quién sabe por cuánto tiempo he couldn't use that hand. no podía usar esa mano. He couldn't hug his wife. Él no podía abrazar su He esposa. couldn't hug his children. No podía abrazar sus niños. He couldn't do things in the house. No podía hacer cosas en la casa. We don't know how his life was. No sabíamos cómo era su vida. And they were more interested in the rules Y estaban más interesados en las and reglas traditions y las tradiciones than in the power of God que en el poder de Dios to heal this man. de sanar a este hombre. And he was grieved Y él estaba entretecido at the hardness of their heart. a la dureza de sus And corazones it made him angry y se enojó with the religious leaders. con los líderes religiosos. Jesus Jesús does not like no le gusta religious people. las personas religiosas. Bueno. I just want to make sure. Am I reading the Bible correctly? I think so. I don't. Jesus Jesús does not like no le gusta religious people. personas religiosas.
What I mean by that Lo que quiero decir con eso is people es personas who believe in a God of mercy que creen en un Dios de misericordia as long as he's merciful with them, después que Él sea misericordioso con but they're ellos, not merciful with others. pero no son misericordiosos con otros. They believe in a God of grace Ellos creen en un Dios de and gracia forgiveness y perdón when it is about them cuando se trata de ellos, needing grace cuando necesitan and gracia y forgiveness, perdón, but not when someone else needs the pero no grace cuando otra persona necesita gracia and forgiveness. y perdón. They're more worried about rules Están más preocupados de reglas and order y orden than they are about healing. cuando se trata de la Que sanidad. están más interesados en eso que aún sanar. Amen. Than healing a broken person Es sanar una persona quebrantada and saving a lost life. y salvar a una vida perdida. And what did Jesus do? ¿Y qué hizo Jesús? He said, man, Le dijo, hombre, stretch out your arm. endereza tu mano, extiende tu mano. I don't have the time to get into it, No tengo el tiempo para entrar en esto, but I love what Jesus does here. pero me encanta lo que Jesús hace aquí. He told the man Él le dijo a un hombre that couldn't move his hand que no podía mover su mano, to move his hand. que mueva su mano. Can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? When God is going to do a miracle in your life, Cuando Dios va a hacer un milagro en su vida, when God is about to bring a change in your life, cuando va a traer un cambio en su vida, to things you thought could not change, cosas que usted pensaba que no podía cambiar, conditions you thought would never change, condiciones que usted pensaba que nunca iba a cambiar, He's not going to change the condition. Él no va a cambiar la condición. He's going to challenge your faith. Él va a retar su fe And He's going to tell you to do y something le va a decir que haga algo that you are waiting for Him to do. que usted está esperando que Él haga. But He wants you to obey. Pero Él quiere que usted And if obedezca. you Y believe si usted cree and you will take a step y usted coge ese paso of obedience, de obediencia, Jesus will meet you Jesús te va a encontrar and you will find y healing. tú vas a encontrar You will sanidad. find provision. Tú vas a encontrar You provisión. will find freedom. Va a encontrar libertad And your life will y change, tu vida va a cambiar. not when God does it first, No cuando Dios lo haga but primero, when you obey first. pero cuando usted obedezca What is in primero. your life ¿Qué hay en su vida that God is talking you about? que Dios te está hablando? But you're saying, God, Pero tú estás diciendo, Dios, I'm waiting on you. yo estoy esperando en ti. If you do this, Si tú haces esto, then I'll do this. entonces yo hago And eso. God is saying, no, Y Dios está diciendo, no, you have it in reverse. tú lo tienes en reversa. I'm not going to do Yo no voy a hacer so that you can do. para que tú hagas. When you do, Cuando tú in hagas obedience to my word, en obediencia a mi palabra, I will do. yo voy a hacer. Then I will change your husband. Entonces voy a cambiar a tu Then I will esposo. change your wife. Voy a cambiar a tu esposa. Then I will change your circumstances. Después voy a cambiar tus Because circunstancias. we want God to change our family Porque queremos que Dios cambie nuestra familia when God wants to change us. cuando Dios te quiere cambiar a ti. When God, you want God to change your husband and wife. Tú quieres que Dios cambie a tu esposa y esposo, But there's something in your heart. pero hay algo en tu There's corazón, something in your character. hay algo en tu carácter, There's something in the way you talk. hay algo en la manera que tú And when hablas. you change, Y cuando usted when you obey, Cuando usted obedezca, then the things around you entonces las cosas a su will alrededor change van a cambiar and will become different. y van a ser diferentes. I have to finish. Thank you. que Put the terminar. music on. That's my sign to finish. Like it's pastor's over. That's it. No, haga eso. Sí, tengo que terminar. Let me just read the last thing here. Déjeme leer lo último aquí. Jesus heals the man Jesús sana al hombre when he obeys. cuando él obedece. Glory. Gloria. He must have felt like Michael Jackson. Woo! I'm not doing that. Don't be. I know what you think. It was corny, Pastor, right? You must just think. I knew it. I knew that. Woo! He stretched out his hand Él extendió su mano and he left church that day. y dejó la iglesia ese He día. left the synagogue that day Dejó la sinagoga ese día healed. sano. His life restored. Su vida restaurada. He went back to his house Él regresó a su casa. and his wife. Y su esposa. Honey, Mi amor. what happened? ¿Qué pasó? I don't know. Yo no But sé. come here. Pero ven aquí. Jesus was in the synagogue. Jesús estaba en la sinagoga. Jesus was in that place. Jesús estaba en ese
ese And lugar wherever Jesus y is, donde quiera que Jesús está, things have to las change. cosas tienen que When cambiar. Jesus is in the house, Cuando Jesús está en la when casa, Jesus is in the mind, cuando Jesús está en la when mente, Jesus is in the heart, cuando Jesús está en el the corazón, things that are dry, las cosas que están the secas, forgiveness that's dry, la falta de perdón que está seca, the love that is el dry, amor que está seco, the faith that is la dry. fe que está seca. If you will just, Si usted solo, you'll see usted verá things change. las cosas cambiar. And you know what happened at the end of this? It doesn't end good. No termina muy bien. I like movies that have a good ending. A mí me gustan las películas que tienen un buen final. But this Pero passage, este pasaje it doesn't end no termina with the religious leaders happy. con los líderes religiosos felices. Actually, Pero they combined ellos se combinan with another group of people con otro tipo de personas called the Herodians. llamados los herodianos. I'll explain who they are in another message that will come up, okay? Voy a explicar quién son en otro pasaje. But the Pharisees and Herodians, they didn't get along. Pero ellos no se llevaban bien. But in order to persecute Jesus, Pero para perseguir a Jesús, they got along. ellos se llevaban bien. Have you ever heard the phrase, ¿Usted ha oído la frase? the enemy El enemigo of my enemy de mi is enemigo my friend? es mi amigo. So the enemy, Entonces los enemigos, the Pharisees and Herodians, los fariseos y los herodianos became friends se convirtieron en amigos against the enemy Jesus. en contra el enemigo Jesús. They were upset Ellos estaban enojados because he was going to heal on the Sabbath, porque iba a sanar en el día de reposo, but they were not upset pero no estaban enojados to make plans to destroy him on the Sabbath. de hacer planes para destruirlo en el día de reposo. That's what religious people do. Eso es lo que hacen las personas religiosas. The other people's sin is worse than your sin. El pecado de la otra persona es peor que el suyo. The mistakes of the other person are worse than your mistakes. El error de otro es peor que sus errores. You always have a justification. Usted siempre tiene una justificación. But God is interested Pero Dios está interesado in us seeing others en nosotros ver a otros with his heart, con su corazón. to love them, El to amarle, heal them, el sanarle, to help them, el ayudarle, to restore them, el to restaurarle, give them a hand. el darle una mano. And he gave the day of rest Y Él dio el día de reposo as a gift to us. como un regalo para To nosotros. remember, Para recordarnos, number one, número uno, that it is okay. que está bien. The Sabbath El día de reposo is a gift for the benefit of man. es un beneficio para el hombre. Number two, Número dos, the Lord, el Señor the God, Jesus Jesús is the Lord of the Sabbath. es el Señor del día de reposo. He defines Él define what is okay and what's not okay. lo que está bien y lo que no está And bien. number three, Y número tres, it is okay to do good está bien hacer el bien and help others y ayudar a otros on the Sabbath. en el día de This reposo. teaches us Esto nos enseña to put God el poner a Dios and relationship y relaciones and helping others y ayudar a otros above our traditions es sobre nuestras tradiciones and our rules. y nuestras reglas. Life La vida has priority tiene prioridades over rules. sobre las reglas.